Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar de BICG Talks. Mi nombre es Alejandra Martínez y soy Managing Director de BICG. Y hoy queremos hablaros de todo lo que conlleva la colaboración y la comunicación en este teletrabajo forzoso que estamos haciendo. Para ello, contamos con Rita Delgado, que es especialista en gestión del cambio y en transformación dentro del equipo de BICG. ¿Qué tal, Rita? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En BICG llevamos 20 años haciendo esto, cambiando la forma de trabajar de las empresas e implantando modelos de trabajo flexible, más allá de que ahora sea una realidad, ¿no? Una realidad un poco desafortunada que tenemos que vivir todos. Hemos hecho proyectos en muchas empresas y hemos implantado modelos de trabajo flexible en distintas empresas de distintos sectores. Llevamos mucho tiempo haciéndolo. Estamos encantados de hablar hoy vamos a centrarlos sobre todo lo que es la colaboración y la comunicación de los equipos cuando estás realizando teletrabajo y cuando, como es esta situación un poco excepcional, cuando todo tu equipo está deslocalizado. Trataremos de que los temas sean muy pragmáticos, de que sean temas que podáis implantar y aplicar enseguida, que podáis hacerlo de forma sencilla y que os pueda servir para gestionar mejor vuestros equipos y gestionar mejor vuestro tiempo. Este es un webinar que se engloba dentro de una serie de webinars que vamos a hacer para ayudaros a que este teletrabajo que es particular y hablaremos de ello luego, podáis hacerlo de la mejor forma posible. Así que sin más demora, empezamos ya. Y Rita, ¿qué vamos a ver de esta colaboración y por qué creemos que es tan crítica? Bueno, lo primero empezaremos con un contexto. Al fin de cuentas, la situación que tenemos actualmente no es para nada la que nosotros recomendaríamos, en las que recomendaríamos hacer un teletrabajo. Siempre hablamos de flexibilidad y no de lo que tenemos actualmente, que es algo más forzado. Luego vamos a ir pasando por distintos tipos de colaboración. La primera sería una colaboración formal que se engloba dentro de la actividad de reuniones, en la que queremos ver pautas y hay algunas herramientas que pensamos que pueden ser útiles. A partir de ahí luego pasaremos a una colaboración más de equipo, en la que, bueno, trataríamos de ver un poco la actividad del día a día de las personas que trabajan en un mismo proyecto o haciendo actividades que están relacionadas y que tienen objetivos comunes. Y finalmente hablaremos de la comunicación y cultura, ese aspecto más social, que es lo que hace que una organización tenga una determinada cultura, que son las personas, ¿vale? Y cómo favorecerlo y fomentarlo dentro del contexto en el que estamos. Muy bien, yo creo que esa parte de contexto es importante que la resaltemos porque, como bien ha dicho Rita, este teletrabajo dista mucho del teletrabajo que nosotros recomendamos habitualmente. Normalmente nosotros implantamos modelos de trabajo flexibles donde las personas eligen dónde, cómo, cuándo y con quién realizan mejor su trabajo. Entonces, esta libertad de elección es clave, ¿no? Además, es un teletrabajo que es voluntario, que permite mayor autonomía y poder de decisión, que normalmente se testa antes, ¿no? En un entorno controlado y que te permite trabajar determinadas cosas con equipos deslocalizados, con gente dentro de la oficina y con gente fuera. El teletrabajo que estamos viviendo ahora es todos confinados, todos los días en el mismo lugar, con esa compatibilización con nuestra vida personal, en un entorno además que nos ha hecho que lo hagamos de golpe, ¿no? Sin pruebas, sin tener ningún tipo de prueba de que funcione.
y probablemente con un teletrabajo mucho más obligatorio. Entonces yo creo que con estas diferencias nos hacen que ahora nos tengamos que centrar en cosas muy, muy pragmáticas a la hora de colaborar. Y ahora mismo, si os parece, vamos a entrar en detalle en estas puntualizaciones. ¿Cómo nos reunimos, Rita? Bueno, a ver, lo que queremos ver con vosotros son diferentes aspectos que tiene una reunión que dista un poco de ser de lo que habitualmente tenemos en una oficina, ¿vale? Al final, en una oficina sabemos ya que tenemos una serie de pautas, hay una cultura dentro de cómo nos reunimos y puede funcionar mejor o peor. Pero el que ahora mismo, y supongo que todos estaremos viviendo un poco la misma situación, de tener una agenda plagada de reuniones con diferentes personas, hace que de alguna manera tengamos que tener una serie de pautas comunes o prácticas que hagan que esas reuniones sean más eficientes, ¿vale? Una de las cosas que nosotros recomendamos para que los equipos tengan una serie de práctica dentro de su día a día es establecer reuniones periódicas que les ayuden a saber en qué punto está todo el mundo, a saber cómo sigue el proyecto, cómo están avanzando, si hay algún tipo de bloqueador o algo que deban de gestionar. Luego, también decimos que es muy recomendable, en otro momento a lo mejor no sería tan importante, pero en estos momentos es muy importante encender el vídeo. Al final queda en una cuestión voluntaria, está claro, pero ayuda un poco también a entendernos nuestras expresiones, entender un poco el contexto que tiene la persona, el lugar en el que está, etc. También el tema de ser puntuales. Al final, como decía, tenemos la agenda llena de reuniones. Parece que como que hemos pasado, o al menos lo estamos viviendo también en BICG, hemos pasado de tener una forma de trabajar mucho más espontánea por el lugar físico en el que estamos, a tener que de alguna manera agendar más los encuentros para poder encontrar a cada uno en el momento que hace falta. Entonces esa puntualidad es importante. Cierta informalidad. A ver, el punto de las reuniones, sobre todo cuando son online, siempre se dicen que son mucho más eficientes porque se evita lo que en inglés le llaman el chit chat. Yo creo que en este caso, BICG al menos, lo que nosotros estamos recomendando a nuestros clientes es fomentar cierta informalidad, esa que tenéis también en la oficina, de deciros buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis hoy la jornada? ¿Qué os preocupa? Ayuda mucho porque genera esa cercanía que actualmente, las circunstancias hacen que perdamos en cierta manera. Silenciar el micro, ¿vale? Cuando no estamos hablando. Cuando hay más de 2 o 3 personas, hay muchos vídeos que de hecho hacen comedia en torno a esto, ¿no? Se genera un verdadero ruido que no es fácil distinguir quién está hablando, qué se está diciendo, se interrumpe mucho. Entonces, silenciar el micro y utilizarlo solo cuando necesitas hablar favorece mucho la comunicación. Luego temas de Wi-Fi. Sabemos que ahora somos muchas personas en casa utilizando la misma red. A lo mejor es necesario que en determinados momentos para favorecer las videollamadas se priorice el trabajo frente a otra serie de contenidos que pueda necesitar la familia. Y por último, nosotros también recomendamos el uso de auriculares porque también favorece mucho la buena audición por parte del equipo, ¿vale? A nivel de herramientas, nosotros particularmente usamos Teams, pero además también es una de las herramientas más comunes. No obstante, existen muchísimas en el mercado y cada organización tiene la suya. Hay algunas incluso gratuitas para los usuarios, como Google Hangouts. Luego también tenemos Slack, Zoom, Vimeo, JoinMe, etc. ¿Vale? Al final, todas tienen ciertas funcionalidades comunes que también os voy a comentar. Está por un lado la parte de la llamada, de la videollamada, está claro, pero luego también os permite compartir la pantalla, compartir una presentación como la que estamos viendo ahora, pero también compartir la pantalla si queremos trabajar sobre un mismo documento y mientras lo estoy tocando todos lo estamos viendo. Añadir participantes si en un momento determinado de la reunión consideramos que hay alguien que falta dentro de la sesión que aporte su granito de expertise.
grabarla, que en ocasiones también es muy útil para que otras personas que no han podido asistir puedan escucharla o verla. Y también algunas de ellas te permiten tomar notas digitalmente y que queden dentro del mismo entorno digital, ¿vale? Si quieres, Alejandra, seguimos más con la parte de protocolos de colaboración informal y cuéntanos tú un poco sobre ello. Estupendo. A ver, tenemos en los protocolos que hemos identificado, yo creo que la colaboración es básica en las organizaciones de conocimiento, ¿no? Necesitamos estar interactuando todos, intercambiando conocimiento y sobre todo además con equipos que cada vez son más multidisciplinares. Pero todo esto tiene que tener un equilibrio entre la parte de interacción que generas, sobre todo cuando estás en remoto, y la parte de concentración. Y aquí tenemos unas pautas muy sencillas. Por un lado, una que para nosotros es clave es el establecer ventanas de coincidencia. ¿Y qué es establecer ventanas de coincidencia? Pues básicamente consensuar con tus equipos los momentos en los que vas a tener reuniones y aquellos momentos en los que los guardas un poco para trabajo más de concentración. Entonces, esto es clave y esto es algo que funciona muy bien. Yo creo que en todo este momento, además, que tienes muchas interacciones con distintos equipos, tienes que ordenarlo y esta es una forma muy, muy buena de hacerlo porque lo consensuas con el equipo. Además, os proponemos lo que es la técnica Pomodoro, no sé si estáis familiarizados, que son esos 25 minutos de concentración que además los haces y activamente los contabilizas para cuando quieres hacer actividades de alta concentración poder tener esos momentos y organizarlos tú mismo, ¿no? Yo creo que eso es clave, ese equilibrio entre toda la colaboración que tenemos, ordenarla con tus equipos y esos momentos de concentración. Además, yo creo que tienes a tu disposición, y esto va a ser una oportunidad muy buena, un montón de herramientas de colaboración que te van a permitir trabajar mejor. Además, yo creo que muchas veces decimos en nuestros proyectos y cuando analizamos las compañías que el grado de digitalización con herramientas al final bastante básicas que tenemos en las empresas es bajo. Es decir, utilizamos en un potencial muy bajo las herramientas que tenemos a disposición. Yo creo que ahora es un gran momento para capacitar a las personas a fuerza de utilizar las herramientas y ver todo el potencial que tienen. Entonces, en este sentido, es muy importante, por ejemplo, utilizar nuevas herramientas. Nosotros utilizamos, como decía Rita, Teams, pero hay otras herramientas en el mercado como Asana, Trello, Slack, Jira, que te permiten, por un lado, organizar las tareas, por otro lado, algo crucial en este momento, visualizar los datos, por otro lado, estructurar el trabajo del equipo y por otro lado, colaborar de manera digital y de manera mucho más espontánea, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de herramientas que nosotros ya hemos empezado a utilizar también para facilitar talleres virtuales que nos pueden permitir hacer brainstorming con los equipos, que los equipos, a lo mejor si tienes que hacer alguna actividad con el cliente, que la puedas hacer con herramientas como Mentimeter, como Mural, como Concept Boards, que te permiten al final que todo el trabajo que haces sea mucho más visual y esto es clave cuando tienes a todos tus equipos deslocalizados y necesitas que esa información se transmita a todas las personas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos y de las herramientas que puedes utilizar. Otra cosa que es clave y que en algunas organizaciones puede estar más avanzado y en otras un poco menos sería todo lo que es los repositorios comunes de conocimiento. Es decir, es un momento en el que tienes que habituarte a trabajar en la nube, que toda esa información esté accesible a tus equipos, hacerla muy visual y hacer además destacando aquellos documentos que sean pues las mejores prácticas para que todo el equipo lo tenga visual y lo pueda realizar. Además, aparte de tener toda la información accesible en una nube, también recomendamos utilizar el WhatsApp como lo venimos haciendo desde hace ya tiempo, ¿no? Generando equipos de trabajo donde puedas tener una comunicación muy fluida con tu equipo sobre proyectos determinados, etc.
Algunas ideas acerca de esto, pues tenemos nosotros, por ejemplo, utilizamos Dropbox, pero tienes también OneDrive que te permite tener documentos y compartirlos con tus equipos, y luego SharePoint, que además te permite tener determinada información que quieras compartir con los equipos y con los colaboradores de tu organización y hacerlo de forma muy visible. Y finalmente, otro de los temas claves será esas pautas genéricas de colaboración, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos en un modelo en remoto tenemos que ser súper transparentes. Es decir, cuando estás online, decir claramente que estás online. Cuando estás offline, por la razón que sea, porque tienes que estar haciendo otras cosas o porque tienes que a lo mejor atender a temas personales que a lo mejor en ese momento no puedes hacerlo, tienes que ser extremadamente transparente. Y luego, todos los que son momentos de interacción más informal, también pautarlos. Nosotros, ahora os comentará Rita con un poco más de profundidad, pero lo que hemos hecho en BICG es generar esos coffees por equipos y coffees también más generales en los que las personas simplemente entran y están ahí, comentan y pueden tener también esos momentos informales que son clave. Así que yo lo resumiría yo creo que una colaboración muy transparente, donde tenemos que escoger sobre comunicar ante no comunicar, donde tenemos que entender todas las casuísticas de nuestros colaboradores y donde tenemos que organizar esa colaboración para que sea lo más productiva posible. Entonces, si queréis, nos vamos a esa parte, ¿no?, más cultural y más informal que también nos parece clave en este momento de teletrabajo. Sí, justo como Alejandra estaba diciendo, en otros proyectos que hemos tenido, en los que nosotros recomendamos un teletrabajo entre un 20 y un 40%, estas iniciativas, la verdad, tampoco le ponemos tanto foco porque son iniciativas de socialización en las que las personas lo que estamos buscando es que se acerquen y que estén juntas y que compartan. Pero el contexto en el que tenemos y un teletrabajo tan extremo, lo que puede llevar es que los equipos se sientan más desconectados, que no entiendan bien lo que le está pasando a la otra persona, que no sepan cuál es el contexto familiar que tiene. Bueno, que de alguna manera pierdas la parte humana del trabajo, ¿no? Entonces, nosotros mismos en BCG, que somos que tenemos una cultura que siempre nos ha gustado mucho como parte del trabajo divertirnos y bueno, y que el trabajo sea un entorno agradable y donde todos nos lo pasemos bien unos con otros, también hemos puesto en marcha algunas de estas iniciativas porque no queríamos perder esa parte de la cultura que de alguna manera con la distancia puede empeorar, ¿no? Entonces, como decía Alejandra, hemos puesto en marcha la iniciativa del Good Morning Coffee. Es un entorno digital en el que en cualquier momento cualquiera puede entrar como cualquiera podría ir a la cocina a tomarse un café, ¿no? Esa es un poco la idea y te puedes encontrar con cualquier persona de la oficina. De esa manera, además nos ha permitido también encontrarnos con personas que no son de nuestra oficina, sino de otras oficinas y acercarnos a personas que ahora mismo pues están incluso más lejos. Otra de las iniciativas que tenemos por aquí pues podría ser, por ejemplo, también la del MasterChef, ¿no? El hacer que nosotros vemos clave que la gente se cuide, que la gente no pierda un poco por comer bien, por caer en el voy a tirar cualquier cosa rápido y sigo trabajando, sino que también se dedique tiempo a cocinar y a comer de forma nutritiva. Entonces, también se puede un poco enlazar con hacerlo divertido, ¿no? Compartir una fotografía, el hacer como retos para que cada día hagamos una foto distinta y compartamos cómo trabajamos o cuál es nuestro entorno o hagamos un challenge, ¿no? Tus talentos. Si alguien sabe, no sé, yoga, pues hacer un grupo para que enseñe a otros a hacer yoga. Jugar ahí en internet hay herramientas o plataformas que te permiten hacer hasta un parchís con compañeros, ¿no?
Entonces, de alguna manera, lo que estamos intentando ya en BCG y lo que le recomendamos a nuestros propios clientes es que lancen algunas iniciativas de estas para que no pierdan esa parte más humana que tiene la organización y lo que nosotros hablamos siempre de la employee experience, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la última parte de la charla. Alejandra, ¿por qué no hacemos una recapitulación de los temas que hemos tratado? Uy, hemos perdido. Sí, estoy aquí. Alejandra, ahora sí. Mute para no molestar a Rita. A ver, yo creo que al final lo hemos resumido de esta forma. Creemos que esta forma de trabajar requiere de muchísima empatía, ¿no? Yo creo que cualquier forma de trabajar lo requiere, ¿no? La empatía es una de las cosas que nos va a hacer trabajar mejor y liderar mejor a nuestros equipos, pero yo creo que cuando tenemos a los equipos deslocalizados cobra todavía mayor importancia. Empatía y escucha activa. Esta situación conlleva distintas situaciones que tienes que gestionar en tus equipos y que tienes que ser consciente. Y para ello es muy saludable crear y fomentar actividades que fomenten esa empatía. Y además yo creo que los resultados son increíbles, ¿no? Cuando realmente te pones en el lugar del otro, realmente piensas en cómo está esa persona en ese momento, te permite que al final la colaboración que estás generando sea mucho más eficiente. Yo creo que también hay un punto de comunicación. Yo creo que la comunicación es clave cuando tienes un modelo de personas deslocalizadas porque no te ves en ese día a día, ¿no? Cuando vas a la oficina, cuando ves a uno, ves el momento, el estado en el que está, estado de ánimo que puede tener una persona. Aquí es mucho más fácil, ¿no? Camuflarlo. Entonces, es importante que se comunique de forma constante con el equipo. Nosotros tendemos más a una sobrecomunicación a no comunicar, ¿no? Es verdad que en todo hay que tener un equilibrio, pero creemos que realmente esa comunicación es clave entre los equipos. Y además, no solo hablando de temas profesionales, que es importante y ya lo hacemos, sino también de temas personales. Antes, por ejemplo, éramos menos abiertos a mostrar dónde estamos trabajando. Ahora lo hacemos de forma mucho más espontánea, ¿no? Cuando estás, oye, pues aquí es donde estoy, este es mi espacio de trabajo, esta es mi situación, ¿no? Luego yo creo que toda la colaboración formal se tiene que ordenar y ahí todos los temas que hemos comentado de ventanas de coincidencia, de organizar, de organizarse bien también los momentos de alta concentración, con técnicas como la técnica Pomodoro que funciona muy bien. Eso está muy bien para ordenar esa colaboración y ese trabajo en equipo en momentos donde tienes a todo tu equipo deslocalizado. Y finalmente, esa comunicación informal, ¿no? Esa colaboración informal que probablemente cuando nosotros implantamos un teletrabajo alternante, como decía Rita, de un 20%, de un 40%, que creemos que es lo que funciona, ya que la oficina se vuelve un lugar de colaboración y es bueno que exista, esa colaboración informal la tienes que forzar un poquito cuando estás con estos equipos deslocalizados. Y además hacerla voluntaria, ¿no? Yo creo que todas las personas tienen momentos distintos, entonces hacerla abierta a que los profesionales escojan momentos determinados para poder juntarse con los otros. Pues el café de la mañana, ¿no? Que es ese momento que habitualmente también en la oficina te lo tomas con tus compañeros, pues hacerlo visible y voluntario para todo el mundo. Entonces, bueno, estas las pautas que hemos querido compartir con vosotros, vendrán otros y lo que queremos es que nos formuléis vuestras preguntas y que nos contactéis y si queréis os mostramos nuestros emails, dudas y preguntas por favor ahora y todas aquellas cosas que creáis que son esenciales y que necesitéis tener información, por favor decidnos para que podamos alimentar nuestros webinars y poder responder a vuestras necesidades, que es lo que queremos hacer ahora. ¿Tenéis alguna pregunta o duda?
Nadie se atreve. Pues compartimos la pregunta. Buenas prácticas para lidiar con los jefes que están pidiendo control, más que gestión. Una pregunta fantástica. Yo creo que y ahora, Rita, si quieres completar, estamos ante un cambio de liderazgo también, ¿no? Y es un cambio de liderazgo que al final, cuando implantas un modelo de trabajo flexible, cambia el modelo de liderazgo. ¿Por qué? Porque pasamos de un liderazgo de control a un liderazgo de confianza, a un liderazgo en el que gestionas por objetivos, en el que estás mucho más orientado a resultados. Lo que pasa es que lo que nos está pasando ahora con este teletrabajo forzoso es que ha venido muy de golpe, ¿no? Entonces, yo creo que para la pregunta que formulas, lo que tenemos que hacer es tratar de tener mucho diálogo con esos jefes controladores para que deleguen más y para que traten de estructurar mejor el trabajo. Es decir, no es necesario el control, sino lo que es necesario es establecer muy claramente cuáles son los roles, cuáles son los objetivos, qué queremos conseguir. Y si esto lo tenemos que hacer de forma periódica, tanto mejor. Entonces yo, para darle respuesta a esos jefes más controladores, lo que haría es decirle, orientarle para que gestione sus equipos de forma mucho más, con objetivos más claros y codiseñarlo con ellos. Yo creo que es una oportunidad muy buena para que ellos, ese liderazgo que es más tradicional y que seguimos teniendo, yo creo que de golpe se ven enfrentados a una nueva situación que es absolutamente, que no tiene, vamos, yo creo que no tiene, es algo que no tiene precedentes, ¿no? Entonces, a lo mejor ha sido un golpe muy brusco, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer cuando tienes un jefe así es darle herramientas a través de generar objetivos, a través de planificar mejor el trabajo, para que sientan que ese control lo pueden hacer de otra forma, ¿no? De otra forma completamente distinta. Y esto va, esperemos, generar un liderazgo distinto, un liderazgo más basado en la confianza, más orientado a resultados y más orientado a objetivos. No sé si quieres añadir algo, Rita. Sí, justo además creo que la siguiente pregunta que hacen tiene toda relación con lo que estabas comentando, Alejandra, que dice, ¿qué hacer cuando la cultura de la empresa no está ligada al trabajo por confianza? Realmente, como Alejandra estaba comentando, nosotros no plantearíamos un teletrabajo sin un acompañamiento a los líderes para llevarles de la mano hasta este punto, ¿no? Es decir, un teletrabajo, independientemente de estas circunstancias, sino en cualquier otra, sin una cultura de confianza en la que se establece un vínculo con los colaboradores, sabiendo que ellos tienen responsabilidad y están empoderados para llevar a cabo su trabajo, es un tormento, ¿no? Entonces, probablemente lo que están viviendo ahora mismo las organizaciones es un miedo atroz a perder ese control, porque ahora mismo no son capaces de visualizar. Yo creo, estoy con Alejandra en que creo que lo mejor para hacer frente a esta situación es la visibilidad del trabajo, el hacer visible el trabajo, compartir, comunicarse, establecer quizás unos objetivos más a corto plazo de lo que habitualmente se hacen, objetivos muy tangibles y casi de revisión diaria para que esas personas poco a poco, porque al final esto también hay que ponerse en los pies de esas personas que de un día para otro han tenido que aprender a gestionar equipos en un entorno totalmente distinto sin tener las herramientas ni la capacitación para hacerlo. Entonces yo creo que hay que también ser un poco empáticos con ellos y decirles, oye, vale, vas a necesitar un cierto grado de control todavía, pero poco a poco te darás cuenta que puedes confiar en mí y que mi trabajo, cumplo con mi trabajo y soy responsable independientemente de que no esté a tu lado, ¿no? Sí, yo creo que hay situaciones, y la que estamos viviendo probablemente sea una de ellas, que nos hace forzar comportamientos, ¿no? Entonces, probablemente, no sé si es lo deseable, ¿no? Cuando hablas de gestión del cambio y de proceso de cambios, algunas veces
hay situaciones que te permiten forzar esos comportamientos. Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento así. Si cogemos esta oportunidad como una oportunidad para que sea un cambio de paradigma, ese cambio de paradigma que llevamos tiempo en BICG intentando implantar en las organizaciones, con un trabajo mucho más orientado a resultados, a objetivos, con líderes que gestionan de otra forma sus equipos, yo creo que será algo muy positivo. Entonces, es verdad que hay que ser tener mucha paciencia, ¿no? Y sobre todo generar dinámicas que permitan visualizar todo esto y tener resultados reales. Y entonces, cuando tienes la prueba de que las cosas funcionan, consigues que la resistencia a ese cambio sea mucho menor. Entonces, es una gran oportunidad y nosotros estamos recibiendo la llamada de muchas empresas, ¿no? que nos piden que les acompañemos para que esto no sea algo coyuntural, sino que sea algo estructural y que nos permita cambiar ese mindset y esa forma de pensar de las organizaciones aprovechando este momento. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿pensáis que el management de la empresa no esté tecnológicamente adaptado lastra a la organización? ¿Qué poder hacer ante eso? Hombre, Alejandra, yo creo que estarás conmigo en que evidentemente el que la gente no esté capacitada digitalmente es un claro inconveniente y que lo estamos viendo en las organizaciones como han tenido que salir casi con los ordenadores fijos a casa y probablemente sin muchísimas de las herramientas que nosotros recomendaríamos en un caso como este, ¿no? Completamente de acuerdo, pero fíjate, estoy de acuerdo, ¿no? Y lo decía al principio, cuando nosotros analizamos las compañías, una de las cosas que vemos es que estamos en un mundo digital y, sin embargo, el uso de las tecnologías más básicas no se utiliza en todo su potencial. Fijaros, yo creo que aquí va a haber una oportunidad muy buena. ¿Por qué? Porque estamos obligados a utilizar mejor nuestra tecnología. Nos está enseñando a utilizarla mejor, pero tanto managers como usuarios, como profesionales, y esto va a ser algo muy interesante que nos va a permitir al final sacarle mucho más partido a la tecnología que tenemos ahora. ¿Que lastra? Sin duda alguna. ¿Que es una resistencia adicional? Sin duda alguna. Por eso nosotros cuando apoyamos a las empresas, una parte de ese apoyo va de capacitación, ¿no? Oye, de cómo puedo utilizar la tecnología para que me dé las prestaciones, para que, oye, no tengo a mi equipo al lado, pero puedo tener una comunicación y una colaboración que es muy eficiente, ¿no? El otro día hablaba con un cliente que tenemos y me decía, oye, ¿sabes que creo que yo soy mucho más productivo así? Fijaros, ¿no? Es verdad que este es un extremo, ¿no? Y es verdad que estamos viviendo un extremo de teletrabajo, pero ya a determinadas personas les parece que esta forma de trabajar es más eficiente, es más productiva. Entonces, bueno, pues esa parte de capacitación va a ser clave, hay que acompañarlo, pero la propia realidad nos va a forzar a utilizar nuestra tecnología mejor. Sí, justo además al management a veces el acompañamiento tiene que ser más tutorizado. En proyectos nuestros lo hemos hecho, les hemos puesto un acompañamiento más one-to-one para que ellos se sientan más arropados porque al final es verdad que hay determinadas, determinadas capas en las organizaciones que se han quedado un poco desfasadas digitalmente, han creído que podían seguir adelante sin llegar a dominar del todo esas herramientas digitales y en una circunstancia como en la que estamos te das cuenta de que es inviable que el futuro se entienda sin la tecnología, ¿no? Entonces, tenemos esas en nuestra cartera, en nuestro servicio, digamos, una de las acciones o de las iniciativas que solemos poner en marcha es eso, la capacitación, como decía Alejandra, y sobre todo poniendo mucho el foco en esas personas que de alguna manera necesitan un acompañamiento más tutorizado. Tenemos una última Tenemos pregunta, otra. ¿no? Sí. Consejo para realizar dinámicas interactivas y de codiseño para tomar decisiones en grupo. Bueno, pues yo ahí tenemos que hablar de nuestra propia experiencia. Como sabéis, nosotros trabajamos mucho con las personas y realizamos muchos talleres con nuestras
con nuestros clientes, ¿no? Y desde el momento que llevamos ya como un par de semanas, ¿no?, trabajando desde casa, ya hemos realizado un montón de dinámicas con nuestros clientes de forma online, ¿no? Entonces, hemos utilizado, por un lado, herramientas como Mentimeter, cuando estamos haciendo análisis, ahora estamos en un análisis, en varios análisis en varias compañías, y entonces lo que hemos hecho es que, utilizando Mentimeter, hemos podido hacer dinámicas que nos permita recoger el conocimiento de las personas y de los usuarios de forma más ordenada. Hemos hecho también talleres de visión, donde hemos utilizado post-its virtuales para poder trabajarlo con los equipos. Hemos hecho también brainstormings y cuando hacemos brainstormings en equipos, lo que tratamos de hacer es que haya siempre un moderador para que gestione un poco las ideas que van surgiendo. Hay, como decía antes, un montón de aplicaciones, por ejemplo Mural, que es muy interesante porque te permite hacer esas dinámicas online con post-its y que sean igualmente interesantes. Hombre, nunca vas a poder hacerla como cuando haces un taller presencial, pero consigues que las personas estén muy enganchadas. Yo lo que recomiendo cuando haces dinámicas interactivas es que tienes que reducir la duración, ¿no? Tratar de que sea en 1 hora, cuando antes a lo mejor podías hacerlo en 2 horas. Yo creo que cuando estás en el mundo más virtual o más online, cuando consigues que se concentre más, es mejor, porque al final tenemos todos muchas cosas que pasan alrededor de nuestro puesto de trabajo virtual y es difícil, ¿no?, poder aislarte realmente durante más de 1 hora, ¿no? Pero sí que hemos probado todas estas herramientas y están funcionando bien. Bueno, yo creo, Alejandra, que podemos dejarlo aquí, pero de todas formas nuestros emails están ahí para cualquier duda o cuestión que os preocupen. También nos gustaría lanzaros que si tenéis algún tipo de temática para estos webinars, nosotros ya tenemos una serie de contenidos pensados, pero nos encantaría escuchar vuestras ideas y saber un poco qué cuestiones os preocupan actualmente, sobre todo para poder ayudaros en un momento como este. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra atención y estamos en contacto y por favor, todo lo que penséis que necesitáis en estos momentos, decidnos para que podamos ayudaros. Gracias. Gracias a todos.